La plática de hoy le he puesto el nombre de Tradiciones didácticas en perspectiva, los contenidos de enseñanza y la validación en secuencias didácticas. Realmente lo que pretendo mostrar, dar a conocer con esta plática, es que el diseñar y validar secuencias didácticas se ha convertido ya en un ámbito, en un asunto de investigación en didáctica de las ciencias en sí mismo. Digo, hay muchos campos de formación de profesores, la parte de cognición, o sea, en muchos temas. Pero diseñar y validar secuencias didácticas ya es un campo en sí mismo que puede rendir frutos de generación de conocimiento visto desde la investigación, pero también como un recurso de intervención y de innovación curricular. Bien, ¿qué trataré yo? La investigación sobre secuencias didácticas como ámbito propio, que es lo que he mencionado. ¿Cuáles son esos planteamientos teórico-metodológicos que, gracias al trabajo con dos alumnas de doctorado, una de ellas de la Universidad Pedagógica Nacional en México, que es donde yo trabajo, y también de una estudiante de doctorado colombiana que está registrada en el doctorado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y con ellas y otra profesora que está en Vancouver, mexicana, pero radicando allá, hemos podido trabajar, identificar estos planteamientos teórico-metodológicos en términos del diseño y validación de secuencias didácticas. Presentaría muy brevemente una visión analítica de tales planteamientos, qué dimensiones de esos planteamientos habría que considerar, y luego pasar brevemente a esto de los modelos de la modelización, que tiene que ver justamente con el libro que posteriormente presentaríamos junto con la profesora Fanny. Y luego destacar dos ideas principales al respecto. ¿Por qué investigar las secuencias didácticas? Pues básicamente, y en eso Lince lo planteaba ya desde esa fecha, que él ha sido siempre muy crítico acerca de cuál es la utilidad práctica de las grandes teorías, digamos, o cognitivas o de otro tipo, en términos de darnos resultados en el diseño y validación de secuencias didácticas. Y él dice que, bueno, hay que avanzar en el conocimiento acerca de las características de las intervenciones didácticas, y los procesos de diseño, implementación y evaluación de las mismas, ¿no? Que en la evaluación yo consideraría la validación de las secuencias didácticas. Entonces, esto es lo que mencionaba yo de que el término de, que en inglés sería learning and teaching sequences, ¿no? Secuencias de enseñanza-aprendizaje, que luego, bueno, yo me desmarcaré del término aprendizaje. Yo ya no me siento identificado con el contenido o distintos contenidos de aprendizaje. Yo plantearía más, me consideraría en construcción de conocimiento específico en las distintas ramas de los saberes científicos. Entonces, puede ser vista como actividad de investigación, que es lo que ya mencionaba, y ahí está lo que dicen Meje Trisilos en aquella contribución del International Journal of Science Education del 2004, que abarcaba varios reportes de investigación en ese ámbito, Couso y Bigman, bueno, además Silos y Karatov, y visto también como un producto de intervención e innovación curricular.
Y esto pues a niveles macro, medio y micro, en el sentido de que se puede diseñar desde, digamos, una sesión, 8 o 10 sesiones para abordar algún asunto, o hasta, digamos, pues un currículum, cosa que ya no se hace, esto se hizo en los 70s, 80s, de diseñar todo el currículo, sobre todo en Inglaterra, y luego ponerlo a prueba. ¿Por qué la necesidad de contar con propuestas teórico-metodológicas intermedias? Ahí esos autores dan cuenta de perspectivas o corrientes con fundamentos en grandes teorías, provenientes de la pedagogía, el desarrollo, el aprendizaje, la epistemología, el constructivismo y el socioconstructivismo. Pero, ¿qué pasa? Según estos autores, carecen de orientaciones específicas para el diseño de secuencias didácticas y no proveen de respuestas a dificultades que presentan los estudiantes, ¿no? En general. ¿Cuáles son estos planteamientos teórico-metodológicos que nosotros hemos identificado en esas referencias que están ahí? La investigación en desarrollo que proponen los nórdicos, suecos, daneses, noruegos. Luego la ingeniería didáctica de los franceses, con Artigue, que mucho proviene de la parte que han trabajado en la enseñanza de las matemáticas, de la ingeniería didáctica. Luego la demanda de aprendizaje de los ingleses de Leach y Scott. La hipótesis de aprendizaje, que en realidad esto de la hipótesis de aprendizaje de Vieuxtemps, Bergin y Le Maréchal, mucho está basado en la parte esta de la ingeniería didáctica de Artigue. También son franceses. Y luego está el modelo de reconstrucción educativa de los alemanes de Reinders Duit, sobre todo, y sus colegas. Una sexta orientación teórico-metodológica, y que es con la cual identifico mi trabajo, en términos de la construcción de modelos, a partir de los planteamientos de Izquierdo y de Aduriz, y que yo he trabajado basado en esta visión. Entonces, este grupo de Utrecht, de investigación y desarrollo, es una corriente continental europea nórdica que enarbolada por Lindsay, que ya murió, encuentra que los esfuerzos curriculares no han resultado en un progreso real, dice él, en lo que toca al aprendizaje profundo de la ciencia, con lo que deja ver una visión pragmática del desarrollo curricular, centrada en la resolución de problemas. Está el grupo de París de la ingeniería didáctica, proveniente del trabajo de Artigue. Concibe la ingeniería didáctica no solo como una forma de diseñar y validar secuencias didácticas, sino como toda una metodología de investigación, y propone una forma de modelización del acto didáctico en el que intervienen los saberes científicos, la forma de pensar del estudiante y el rol del profesor. La demanda de aprendizaje de Leach y Scott se basa en el concepto de demanda de aprendizaje y una aproximación comunicativa aunada al enfoque socioconstructivista del aprendizaje con fundamento en Vygotsky. El grupo de Lyon, la hipótesis de aprendizaje, que ellos hacen un análisis a priori desde el punto de vista del conocimiento y luego ven los resultados que obtienen con las secuencias didácticas con los estudiantes y comparan contra esa aproximación a priori. Formulan un conjunto de hipótesis referentes al conocimiento, modelización, el trabajo de modelización que hacen con respecto a eso, aprendizaje, en una versión socioconstructivista vygotskiana, y el papel de la mediación del profesor, ¿no? Y bueno, luego cómo hacen la secuenciación didáctica para abordar ese conocimiento que se pretende enseñar. El grupo de Alemania, liderado por Reinders Duit, combinan la tradición hermenéutica alemana con la visión constructivista del aprendizaje y se basa en la necesidad de equilibrar las cuestiones de los contenidos científicos y su abordaje educativo. Combina tres componentes: el análisis de la estructura de los contenidos, él le llama
el proceso de elementarización, o sea, desde el punto de vista del contenido científico, cómo se puede obtener qué es lo más elemental de lo que hay que enseñar, o lo más, digamos, el core, la parte sustancial del asunto que se va a enseñar, y su relevancia educativa, con las concepciones de los estudiantes y la enseñanza y aprendizaje de esos contenidos y los resultados que se obtienen. En el caso de los españoles que, digamos, se identifican en la Universidad Autónoma de Barcelona y que, bueno, aquí hay egresados de ese programa de doctorado, la posición metateórica, yo le llamo metateórica, no didáctica propiamente, pues asienta en la epistemología semanticista impulsada por Ronald Guire y que permiten visualizar la bondad del planteamiento de hacer ciencia mediante modelos. Luego la posición teórica de Izquierdo, que propone como conceptos teóricos ya de la didáctica y que están anclados en esa epistemología semanticista, está la actividad científica escolar y los modelos científicos escolares, en donde claramente se ve que no hay una distinción de blanco y negro de lo que es científico y de lo que es pensamiento intuitivo acerca de la ciencia, sino que es una cuestión de gradualidad para transitar del pensamiento intuitivo a los planteamientos de la ciencia. Y una posición teórico-metodológica tratando ya de anclar la visión semanticista de modelos con la parte teórica de la actividad científica escolar y los modelos científicos escolares. Este planteamiento del modelo científico escolar de Arribo, que luego veremos cómo se plasma en el libro, es la parte ya más teórico-metodológica que he podido desarrollar con mis estudiantes de posgrado. Entonces, ¿qué elementos comunes hemos identificado en el diseño y validación de secuencias didácticas? Bueno, pues que todas estas corrientes, las 6, tienen una base epistemológica, que hay una conceptualización del aprendizaje o del conocimiento, de la construcción de conocimiento, que hay la constitución de un sistema didáctico, o sea, está el contenido de enseñanza, como se quiera ver, el alumno y el profesor. Referente disciplinar, ¿no? Concepción de los estudiantes, ¿no? Sus visiones, como quieran llamarle, ideas previas, concepciones alternativas, modelos intuitivos, ¿no? Intervención didáctica, ¿cómo se plantea la intervención didáctica? Las 6 corrientes plantean la intervención didáctica de distinta forma y plantean la validación también de manera diferenciada. ¿Cómo se valida una secuencia didáctica? Este es un resumen, digamos, del planteamiento de las 6 corrientes que hemos identificado, y entonces en las columnas tienen ustedes identificadas las corrientes y en los renglones las categorías analíticas que hemos desarrollado en este grupo con los colegas para dar cuenta de esas orientaciones teórico-metodológicas. Entonces, ahí están las categorías, las bases epistemológicas, cómo plantean el constructivismo social, la construcción de conocimiento. Luego, si abordan cuestiones de aprendizaje, ¿no? Visión vygotskiana o no, la construcción de conocimiento, resolución basada en resolución de problemas, enfatizar el proceso productivo de comunicación, la construcción de significados, el proceso de internalización mediante el uso del lenguaje, el cambio conceptual o la construcción de modelos científicos escolares. Entonces ya se van marcando diferencias en cada una de las corrientes. Luego el sistema didáctico que pues todos consideran al alumno, ¿sí? A los contenidos disciplinares
y hay quienes incorporan o no al profesor. Algunos preferimos no modelizar considerando al profesor, sino que primero lograr secuencias didácticas viables y que presenten resultados atractivos, y luego plantearse el problema de cómo los profesores pueden utilizar esos recursos llamados secuencias didácticas y ponerlos en condiciones ya en el aula, ¿no? Y desfasar un poco los dos asuntos. El referente disciplinar, que generalmente son conceptos, ¿no? Eso es lo que domina, pero yo quiero resaltar que en el caso de esa posición del grupo de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y que yo he buscado desarrollar y que el ejemplo está dado en este libro, es no el abordaje de conceptos, no el abordaje de temas, sino el abordaje de fenómenos naturales que estudian las ciencias naturales y en los cuales se reconoce una bondad en su abordaje educativo. Un ejemplo de ello es el libro, porque el fenómeno que abordamos fue explicar la obesidad humana. La obesidad humana es un fenómeno que se puede explicar desde una perspectiva, digamos, por una parte nutricional y por otra parte de gasto energético. Sabemos que, o podemos imaginar que la obesidad humana tiene mucho más facetas que estudiar, ¿no? Desde aspectos económicos, sociales, culturales, etcétera, pero la explicación que se da es a partir de las ciencias naturales, en este caso mucho de la biología, de la parte nutricional y la parte, digamos, termodinámica del gasto energético, ¿no? Está también las concepciones estudiantiles, o sea, todos se plantean que hay que tomar en cuenta el pensamiento de los estudiantes, ¿sí? De distintas formas. Nosotros lo hacemos a partir de analizar cuáles son las ideas previas, las ideas alternativas de los estudiantes, pero lo que hacemos es interpretarlas en términos de modelos, lo cual nos permite trabajar de mejor manera el pensamiento de los estudiantes y poder ver cómo se construye, cómo se plantea la intervención didáctica. Y por último, esto de la validación. Esto de la validación nos ha resultado particularmente atractivo porque la mayoría, yo diría que el 80 o 90% de las formas de validar las secuencias didácticas, pues es hacer un pretest y luego un posttest. ¿Cómo piensan los estudiantes antes de la secuencia didáctica? Y luego compararlo acerca de los logros que tuvieron en esa secuencia didáctica y comparar el antes con el después a partir de un dispositivo didáctico que pretende cambiar su manera de pensar. Nada más que nosotros pensamos que esa forma de plantear la validación de secuencias didácticas nos dice que hay un cambio, ¿no? Damos cuenta de un cambio, pero no nos dice si ese cambio fue el cambio que uno se propuso o resultó otra cosa. Por eso es que nosotros planteamos que a partir de los modelos y la modelización puede plantearse una manera distinta de validar una secuencia didáctica, digamos de forma interna, es decir, bueno, yo postulo que lo que se pretende lograr es esto. El referente que yo planteo lograr en términos de modelos es la construcción de este modelo, al cual llamamos modelo científico escolar de arribo. A eso quiero arribar, a eso quiero llegar. Con base en ese modelo al que quiero arribar, diseño mi secuencia didáctica. La llevo a cabo, obtengo resultados y entonces comparo con los resultados lo que logré
frente a lo que me propuse, lo cual es distinto a simplemente dar cuenta del cambio. Aquí es un cambio, pero es ver si el cambio fue en la dirección que yo quise hacerlo, porque lo postulé desde un principio. Las coincidencias en estas 6 orientaciones, pues coinciden en que hay que tomar en cuenta las concepciones estudiantiles como sustento de diseño. Todos plantean un constructivismo de distinta naturaleza, sea más de carácter socioconstructivista o más personalizado, y la conformación del sistema didáctico, teniendo alumnos, profesores y contenidos de enseñanza, ¿no? Que el término contenidos de enseñanza se me hace cada vez más difícil de mantener. ¿Contenido de qué? ¿No? En fin. Bien. Pero las diferencias se presentan en la conceptualización del aprendizaje, o a bien hablar de construcción de conocimiento, en la conceptualización del referente disciplinar. Unos los ven como conceptos a ser adquiridos, como temas a ser abordados. Nosotros diríamos, bueno, no son fenómenos a ser enseñados a partir de problemas, de la postulación de problemas. ¿Cómo? Pues yo le muestro al estudiante una figura de una persona, digamos, de constitución llamada normal, le pongo otra figura claramente obesa, de una figura humana, y les pido, bueno, ¿y cómo explicamos que esta persona pasó de esta condición a esta condición en 6 meses, 1 año? ¿Cómo lo explicamos? El planteamiento de la intervención didáctica, porque aquí, pues cada quien recurre a sus formas y criterios de secuenciación didáctica. ¿Qué tipo de actividades incluye? ¿Con qué criterio y qué propósito tienen esas actividades? Que algunos pretenden, digamos, simplemente hacerlas interesantes, otros dicen, no, bueno, yo quiero hacer que se construya un nuevo modelo y este modelo es este, y la cuestión de la validación que ya mencioné. Estas dimensiones a considerar. Puede ser que la resolución no ayude, pero a ver, lo importante es esto, no se preocupen. Este gráfico lo van a poder encontrar en el capítulo 1 del libro, ¿sí? Y van a decir, bueno, ¿y cuánto cuesta el libro? El libro no cuesta absolutamente nada. Lo pueden consultar ustedes gratuitamente, lo pueden bajar a sus dispositivos, a sus computadoras, y allí gratuitamente utilizarlo, con la ventaja, además, que allí la resolución les va a poder ver en todo detalle los elementos de la gráfica. Lo importante está del lado derecho. Digamos que lo que está en morado, lo que trato de resaltar, es esa dimensión metateórica, ¿no? ¿En dónde está ese anclaje metateórico? Sea cognitivo, sea epistemológico, sea del orden que sea. Y del lado izquierdo voy poniendo, para mí, en la posición que estoy construyendo, en lo que estoy construyendo en este sentido del modelo científico escolar de Arribo, en qué autores me he fundamentado para anclar esta parte metateórica. Luego, eso está en morado. Ahora, la parte que resalta lo que está es como un magenta, y lo que está en verde, dice aquí, es la dimensión más teórico-metodológica. Y entonces lo que está en el centro, los fundamentos, están en esta posición de Mercé Izquierdo y de Agustín Aduriz, en los conceptos de actividad científica escolar y modelos científicos escolares. Y yo, a partir de ello, con la definición de modelo que proporciona Rufino Gutiérrez, construyo esto del modelo científico escolar de Arribo para incursionar, ya con un sustento teórico, en el diseño y en la validación de secuencias didácticas. Entonces, para esta postura de modelos y modelización,
pues necesitamos tener un fenómeno natural de referencia. Hay que elegir este fenómeno. ¿Cuál es? ¿No? En este caso, del libro fue el de la obesidad humana, ¿no? Y en la mañana, con la profesora Fanny y con el profesor Ángel Romero, platicábamos acerca de por qué no tener otros elementos de construcción de lo curricular, ¿no? ¿Por qué pensar la construcción curricular, el diseño curricular, bueno, en gran parte, por lo menos en México, está muy centralizado y corresponde a instancias federales como es la Secretaría de Educación Pública? Aquí, en Colombia, la construcción del currículum tiene más injerencia de las escuelas en particular, cosa que no sucede en México, y que, digamos, ¿por qué no, en vez de hacer tan denso el currículum de educación básica desde preescolar hasta los niveles 10-11 aquí en Colombia, tener pocos asuntos que tratar, pero ver sus recorridos? Por ejemplo, podría ser el caso de la explicación de la obesidad humana, que en este caso resulta relevante desde el punto de vista social en México, porque es un problema ya de salud pública. En México, la obesidad infantil y juvenil es un problema de salud pública. Entonces, ¿por qué no abordarlo desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia? Y ver cómo van evolucionando los modelos desde preescolar, primaria, secundaria y en México que le llamamos a la media superior bachillerato, antes de ingresar a la universidad. Bueno, podríamos tener una idea muy precisa de cómo ir construyendo esos modelos para explicar la obesidad humana, cada vez con modelos más potentes que pudieran acercarse idealmente a esta visión de la ciencia, ya digamos desde una ciencia considerada estándar a nivel universitario. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los modelos y de la modelización en términos del modelo científico escolar de arriba? Pues es un dispositivo teórico metodológico. Teórico porque está anclado en la visión de modelos de la corriente semanticista. Y metodológico, ¿por qué? Porque hace uso de una definición de modelo en particular que permite diseñar y analizar los productos de la secuencia didáctica producidos por los estudiantes en términos de modelos. En términos de modelos, considerando que los modelos son representaciones, que estas representaciones están constituidas por entidades que tienen ciertas propiedades, que estas entidades, estos entes, interactúan entre ellos en formas de relación causal y que estos comportamientos causales pueden ser descritos en términos de inferencias que se hacen acerca del comportamiento de los fenómenos. ¿Qué propósito entonces tiene esto? Pues tener un referente y decir, con esta secuencia didáctica yo pretendo lograr esto. ¿Qué es esto? El modelo científico escolar de arriba. Eso es lo que, con estas características. Y ese modelo científico escolar de arriba, ¿cómo se construye? Pues a partir de homogeneizar, en términos de modelos, tres elementos: el pensamiento de los estudiantes, el planteamiento curricular y lo que plantea la ciencia, pero los tres vistos en términos de modelos. Que ahí está el secreto, porque entonces puedo comparar yo el pensamiento de los estudiantes, lo que plantea el currículo y el planteamiento estándar científico respecto al asunto, en este caso la obesidad humana, y entonces yo puedo decir, a ver,
teniendo en cuenta las entidades y propiedades que identifican los alumnos de tal grado, en términos de lo que es la explicación de la obesidad humana, cuáles son esas entidades que están presentes o no desde el punto de vista curricular y desde el punto de vista del planteamiento científico. Y entonces puedo plantear un referente a lograr que tenga visos de ser alcanzable, a priorísticamente alcanzable, pero que yo puedo después de diseñar y poner en práctica la secuencia didáctica, corroborar con los datos que obtenga si efectivamente lo que yo planteé como referente a alcanzar puede ser alcanzado o no, y entonces eso lo valido mediante un proceso de investigación, ¿no? Y entonces no tendríamos, como en el caso de México, que plantean en el currículum los aprendizajes esperados, pero como les digo a mis alumnos de posgrado, que esos aprendizajes esperados son fumadas de opio. ¿Por qué fumadas de opio? Pues son imaginaciones de los autores que hicieron el currículum. ¿Dónde está validado eso en la investigación? ¿Qué sustento tiene eso en la investigación de que es alcanzable? Es a priorístico totalmente. De esta manera, nosotros podríamos validar con sustento en la investigación, con resultados, si eso se puede lograr o no se puede lograr, o en qué medida se puede lograr. Entonces, ¿qué funciones cumple el modelo científico escolar de arriba? Servir como referente de logro, poder derivar criterios de diseño de la secuencia didáctica y poder establecer una hipótesis directriz que pueda ser puesta a prueba. Pues fijar nuestra atención en que este planteamiento lo que busca es la explicación de fenómenos naturales de interés educativo que algunos autores ahora ya identifican como asuntos sociocientíficos, sociocientíficos, y que hay nuevas formas de validar las secuencias didácticas distintas a un pretexto y un posttexto. Y les dejo el código QR, lo pueden fotografiar y los llevará a donde podrán encontrar. Y les cuento que en ese libro donde, por iniciativa mía y con recursos que tuve de un proyecto que desarrollé con otros colegas colombianos, pude financiar pues la presencia de algunos colegas como la profesora Fanny, como el profesor Óscar Eugenio Tamayo, que está en Manizales. Hoy en la tarde me voy para Manizales a estar con él. Mario Rego, ¿sí?, que también está ahí en la Autónoma de Manizales. ¿Y quién más? Ana Milena López, que también está también allá en Manizales, y otros colegas mexicanos, una profesora que escribe el capítulo 2, que es de la UNAM, trabaja las cuestiones desde el punto de vista de filosofía de la ciencia en términos de modelos, y la participación de 2 estudiantes míos de posgrado, una de ellas colombiana en el capítulo 6, ella es egresada de la maestría, ya se graduó hace poco y trabajó en el capítulo con la profesora Fanny, y el capítulo 7 que trabajé con una alumna de doctorado, también asesorada mía, y que damos resultados allí de la aplicación de una secuencia didáctica a partir de un caso.